Doki Doki es un juego especial y estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo con eso. Pero si le preguntas a alguien qué es exactamente lo que lo hace tan interesante, tal vez le sea un poco complicado contestar, porque no es su historia y no es su jugabilidad. Lo que verdaderamente lo hace destacar es la forma en la que refleja los padecimientos mentales de una manera extremadamente realista. A través de los años, la televisión y las películas nos han enseñado que los padecimientos mentales son algo extremadamente notorio, algo que normalmente se le atribuye a aquellas personas extrañas o malas. A veces se utilizan para burlarse de alguien o a veces para justificar las acciones de un villano. El punto es que la idea que este tipo de medios normalmente nos vende suele ser una bastante exagerada. Y lamentablemente los videojuegos no se encuentran completamente separados de esto. Pero a veces existen experiencias que toman un camino completamente diferente, que se alejan del amarillismo y nos recuerdan que en la vida real, este tipo de condiciones muchas veces pasan desapercibidas, completamente ignoradas por los demás. Y Doki Doki es una de esas experiencias. Para este punto probablemente la mayoría sabrá que la depresión es una de las temáticas principales de esta aventura. Es lo que crea el impacto. Pero algo que tal vez no muchos hayan notado es que la depresión no es lo único importante, porque de hecho el juego actúa como un reflejo de una gran cantidad de condiciones mentales y cada una de ellas es representada de una manera perfecta a través de sus personajes. Depresión, compulsión, narcisismo y abuso. Todas estas son temáticas que son abordadas a través de la historia del juego, algunas mucho más evidentes que otras, pero a final de cuentas presentadas con la misma intensidad. Así que hoy daremos un vistazo profundo a cada uno de estos personajes, analizando sus mentes, la manera en la que se comportan y los elementos psicológicos que cada una de ellas refleja. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián y esto es PSI Gaming, un canal en el que intento demostrar que los videojuegos son mucho más que solo juegos. Bienvenido. Describir la depresión desde una perspectiva emocional nunca ha sido algo sencillo, porque es difícil entender sus sentimientos, es difícil describirlos con palabras. La gente que normalmente atraviesa por estas situaciones tiene grandes problemas para comprender sus emociones o la razón por la que se sienten de esa manera. Algunos absorbidos por un vacío absoluto y otros intentando convencerse de que todo se puede arreglar si simplemente lo ignoran. Pero de alguna manera, Doki Doki logra cumplir con este objetivo, hablar sobre la depresión, no solo de una manera realista, sino también bastante informada. La depresión dentro de esta aventura es representada a través del personaje de Sayori, lo cual dentro del contexto del juego es algo extremadamente sorprendente, porque Sayori es la persona más alegre y carismática dentro de toda la historia. Siempre parece tranquila, intentando hacer reír a los demás, iluminando cada uno de los lugares en los que se encuentra, jugando, mostrándose alegre e incluso un poco torpe en algunas ocasiones. La primera impresión que cualquiera tendría de ella es que es una persona feliz, extremadamente feliz, pero esta es precisamente la primera lección que Doki Doki nos intenta dejar, y es la razón por la que su representación de los padecimientos mentales parece tan buena, porque en la vida real este tipo de enfermedades nunca son evidentes y en la gran mayoría de los casos es muy fácil nunca darse cuenta de ellos. Durante toda la primera parte del juego, Sayori siempre es presentada como nuestra linda y adorable compañera de la infancia. Vamos con ella caminando a la escuela, platicamos entre clases y nos convence de unirnos a su club de literatura, lo cual solo facilita el desarrollo de la relación. El juego hace un excelente trabajo para hacer que te importe. Incluso si no la consideras como un interés romántico, su personalidad hace que de alguna manera te preocupes por ella. En algún punto incluso nos
nos declara su amor, explicándonos que lleva tiempo enamorada de nosotros, lo cual crea una escena bastante conmovedora, a pesar de que puedes rechazarla o confesarle tus sentimientos también. Hay un montón de momentos que crean estas situaciones emocionales, la mayoría de los cuales parecen bastante positivos, pero no es hasta la mitad o el clímax del juego que sus problemas se hacen verdaderamente evidentes. A medida que pasa el tiempo, Sayori comienza a comportarse de maneras extrañas. A veces parece perdida, otras triste sin razón, pero realmente nunca le damos una gran importancia, hasta que finalmente descubrimos a través de una conversación bastante profunda que ésta ha vivido con depresión durante toda su vida. La única razón por la que se comportaba de una manera alegre era para mantener felices a los demás y para ocultar sus emociones. Pero ahora sus sentimientos de inutilidad la han superado y esto ya no parece posible. Es una rareza para un videojuego ser tan empático y franco al hablar sobre este tipo de temas, porque este momento esencialmente se convierte en una lección sobre cómo interactuar durante estas situaciones. Algo que muchas personas no entienden sobre la depresión es que esta no se trata sobre la tristeza. Estar triste es algo completamente diferente. A menudo el sentimiento que mejor la describe es uno de vacío, sentirse completamente inútil y como una carga para los demás, como si tu mera existencia los privara de ser felices, con una espina constantemente clavada en el pecho, imposible de ser removida. Sayori describe esto de una manera perfecta y entra en una gran cantidad de detalles, pero lo que realmente lo hace impactante es la crudeza con la que todo sucede. Mientras tratas desesperadamente de decirle que harías lo que sea por ayudarla, ella simplemente sonríe y te dice que no lo entiendes. Tratar de preocuparte por ella solo la hace sentir peor. Al permitir que su tristeza se vuelva notoria y hacer que te preocupes, ella en su mente se ha vuelto aún más inútil, porque ahora no es solo ella la que se siente triste, sino que ha provocado tu tristeza también, causando la única cosa que realmente quería evitar, privarle de su felicidad a otras personas. Por supuesto que el protagonista del juego no entiende ni lidia con la depresión, por lo que no puede entender la complejidad del asunto de una manera tan repentina. Pero nosotros como jugadores sí que podemos. Y aunque podría parecer que el juego voluntariamente se guarda todo esto para provocar impacto, la verdad es que los síntomas de la depresión ya se encontraban presentes incluso desde el inicio, incluso desde las primeras interacciones. El único problema es que nunca tenemos el interés o la información suficiente para notarlo, como suele pasar en la vida real. Estos son algunos de los síntomas clásicos de la depresión: falta de apetito, sueño excesivo y fatiga, pérdida de interés en las actividades que antes producían placer, sentimientos de inutilidad y culpa, incapacidad para concentrarse y tomar decisiones, y finalmente, pensamientos recurrentes sobre la muerte. Algunas de estas cosas podrían no parecer tener nada que ver con Sayori, pero ahora piensa en su comportamiento teniendo lo que acabo de mencionar como contexto, y bueno, creo que no es muy difícil de notar. A lo largo del juego se vuelve una broma recurrente que Sayori siempre llega tarde a la escuela, porque normalmente se queda dormida, pero esto parece normal. Creemos que es un poco floja y tal vez irresponsable, pero más adelante, esta nos cuenta que a veces no le encuentra sentido a levantarse de la cama, o siquiera a comer, lo cual le da un tono mucho más oscuro de lo que pensábamos, y al mismo tiempo, eventualmente también pierde la motivación por leer los poemas de los demás, que era una de sus actividades favoritas. Una de las razones por las que siempre parece tener apetito en la escuela es porque cuando está sola, la alimentación no parece tener importancia. Constantemente la vemos caerse, golpearse y cometer todo tipo de errores, lo cual podría llegar a parecer adorable, pero de la misma forma refleja en gran medida el sufrimiento por el que atraviesa, ya que la incapacidad para concentrarse y el déficit en las habilidades motoras también son un síntoma
síntoma evidente de la depresión. Pero la mayor pista de todas, obviamente, proviene de sus poemas, lo cual se aplica para todas las chicas. Es aquí en donde cada una de ellas tiene la oportunidad de verdaderamente expresar lo que sienten, explorando los rincones de su mente y reflejando aquellas cosas que ellas mismas se ocultan. En el caso de Sayori, las ideas constantes sobre la muerte. No es fácil hablar sobre la depresión, porque el impacto emocional que puede llegar a tener sobre uno es bastante elevado. Y aunque es verdad que la muerte de este personaje es utilizada como un mecanismo para sorprender, para crear una especie de choque en el jugador, es también comentado que es difícil considerarlo solo como eso. Sayori nos muestra la realidad a la que muchas personas se enfrentan. En el juego, esta no se atreve a mantenerse de ti porque te ama, y esa es una de las partes más dolorosas de la depresión, porque en una situación como esta, estar con las personas que te importan te hacen sentir como si desperdiciaras su tiempo, pero alejarte de ellas te lleva a un aislamiento total. Es verdaderamente aterrador lo preciso y realista que Doki Doki logra reflejar a este padecimiento, pero esto también se puede aplicar para otros. Y hablando de intentar crear un impacto en el jugador, esto nos lleva al siguiente personaje, Mónica. Creo que una de las partes más importantes de Doki Doki es la manera en la que juega con las expectativas de los jugadores, porque todo sobre él implica que será una experiencia sumamente diferente de la que obtenemos al final. Lo que inicialmente comienza como un simulador de citas cualquiera, eventualmente se convierte en un viaje a través de una narrativa que explora temáticas sumamente complejas, y una de esas temáticas es el narcisismo. Estoy seguro de que muchos conocen a esta palabra, y estoy seguro de que muchos la han utilizado, pero para los que no, el narcisismo se refiere a un trastorno mental que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, es decir, la fantasía de ser mejor que los otros, pero también se caracteriza por la necesidad de admiración y la falta de empatía por otras personas. Entre los puntos más importantes de este padecimiento se incluyen los siguientes: un grandioso sentido de la importancia, por ejemplo, exagerar los logros y talentos, estar preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, belleza o amor ideal, creer que él o ella es especial y único, y que por ende solo puede ser entendido por otros de su misma categoría. Es interpersonalmente explotador, lo cual significa que se aprovecha de los demás para lograr cumplir sus objetivos. Carece casi completamente de empatía, restando la importancia a los sentimientos y a las vidas de los demás. Y finalmente, a menudo tiene envidia de otros o piensa que los demás lo envidian a él. ¿Algo de esto te resulta familiar? Estoy absolutamente seguro que sí, porque Mónica es una representación casi perfecta de cada uno de estos elementos. Lo que muchas personas no saben sobre el narcisismo es que el individuo en cuestión no solo intenta convencer a los otros de que son los mejores, ellos mismos están convencidos. Es por eso que es un padecimiento mental. Las ideas de grandeza que se encuentran en su mente realmente los hacen creer que son superiores, y el problema viene cuando las otras personas no los reconocen como tal. Mónica es esencialmente la narradora de esta aventura, y no solo es narcisista, sino que tiene un verdadero poder sobre el mundo y sobre las otras personas, lo cual solo logra amplificar el padecimiento. Tenemos que recordar que ella es la culpable de todo: las peleas entre las amigas, la alteración de los escenarios y la realidad, y la muerte de cada uno de los personajes. Y las chicas también están conscientes de eso. Natsuki y Yuri constantemente te dicen que algo se encuentra mal con sus mentes, y ambas sospechan de Mónica, pero esta siempre se muestra inocente, intentando hacerte creer que nada sucede. Natsuki incluso lo menciona en uno de sus poemas: Mónica parece extrañamente indiferente ante todo, y la razón para eso es porque no le interesa ninguna de sus amigas. ¿Recuerdas que mencionamos esto hace unos momentos? La falta de empatía por los demás. Mónica lo único
único que busca es cumplir con su objetivo, que es llegar hasta ti, el jugador. Y no le interesa lo que tenga que hacer para lograrlo. Está convencida de que eventualmente caerás en sus brazos enamorado completamente de ella. Así que decide simplemente eliminar a las demás una por una, amplificando sus problemas psicológicos y traumas a un nivel que nunca deberían llegar. Y ella misma lo confiesa. Dice tener un poco de lástima, pero todos sabemos que eso no es verdadero. De hecho, podemos ver que durante todo el juego se muestra curiosamente pasiva-agresiva, haciendo comentarios que obviamente herirían los sentimientos de las demás. Una táctica que los narcisistas suelen tomar cuando no se les presta la suficiente atención es difamar a las personas que supuestamente se interponen en su camino, llamándolos locos, jugando con aspectos de su vida que al menos ellos creen que podrían resultar indeseables, como burlarse de la timidez de alguien o de su apariencia o de su forma de hablar. Egoísta, manipulativa, destructiva y obsesionada. Mónica representa cada uno de los puntos evidentes en el narcisismo. Literalmente cree que es superior a las demás porque es la única consciente de que están en un videojuego. Y no solo intenta forzar un romance contigo, sino que abusa mentalmente de sus amigas para cumplir su objetivo. Y aún así, está convencida de que es la buena de la historia, de que todo lo que hizo lo hizo por ti. Sus poemas son elegantes, sus comentarios siempre buscan llamar tu atención. Mónica es la representación de una chica perfecta, o mejor dicho, es la representación de lo que un narcisista ve en su propia figura. Y su utilización de la salud mental como arma es uno de sus aspectos más relevantes, porque nos demuestra la vulnerabilidad que este tipo de personas pueden llegar a tener, lo cual nos lleva al siguiente personaje, Yuri. Mientras que Sayori actúa como una representación sumamente respetuosa y realista del padecimiento que está reflejando, Yuri es exactamente lo opuesto. Un personaje que es utilizado para exagerar, para demostrarnos cómo la psicología y los padecimientos mentales son normalmente representados, convirtiéndola en la viva imagen de un personaje yandere, es decir, alguien que aparenta ser muy dulce y agradable por fuera, pero sumamente agresivo por dentro, normalmente llevando a situaciones altamente violentas. Pero la parte importante de esto es que todo tiene una razón. Porque verás, la Yuri que vemos durante la segunda mitad del juego no representa exactamente a su personaje. Esto es el trabajo de Mónica, amplificando cada uno de sus aspectos negativos para conseguir alejarte de ella. Es una exageración, pero aún así, cada uno de los síntomas, al igual que con los otros personajes, también se encuentran ahí desde el principio, solo que en esta ocasión son un poco más difíciles de notar. Hay dos padecimientos principales que pueden ser atribuidos a Yuri: el trastorno límite de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo. El primero de los cuales incluye síntomas como las relaciones inestables, un sentido pobre de identidad, estados de ánimo inconsistentes y una gran impulsividad. Todas cosas que vemos reflejadas claramente en el comportamiento de Yuri. Esta a menudo tiene reacciones altamente apasionadas hacia nosotros y su estado de ánimo cambia rápidamente de feliz a ansioso en unos cuantos segundos. En más de una ocasión nuestro personaje menciona que Yuri le parece una persona muy intensa, y esta nos dice que ese ha sido un problema incluso desde que era niña, en donde solía apegarse demasiado a las personas y terminaba ahuyentándolas a causa de esto, lo cual le ha causado una gran inseguridad y la ha llevado a siempre intentar contenerse. Otro de los aspectos más importantes de este trastorno es la manía, que en pocas palabras se define como un estado anormal de excitación, efecto y nivel energético, tanto positivo como negativo. Puede ser euforia o puede ser irritabilidad, lo cual observamos de una manera constante. Pareciera que durante ciertas situaciones, Yuri es incapaz de controlar sus emociones, incluso antes de que Mónica comience a jugar con su mente.
fácilmente. Pero tal vez uno de los puntos más relevantes es que encima de todo, este trastorno también incluye un miedo intenso al abandono, uno que normalmente interfiere con muchos de los aspectos de la vida del individuo. Este miedo a menudo actúa como una profecía autocumplida, ya que las personas que sufren de esto se aferran a los demás de una manera demasiado involucrada, pero cuando los sentimientos de abandono comienzan a surgir, a menudo los empujan de sus vidas, como si intentaran evitar el ser rechazados, y cuando la gente realmente se va, solo respalda su creencia distorsionada de que son insignificantes y de que nadie los quiere. Y es en este punto en donde pueden comenzar a presentarse conductas de autolesión, lo cual, como todos sabemos, es la característica más definitiva de Yuri. Es muy probable que de aquí provenga su fascinación por los cuchillos y por las temáticas oscuras. De hecho, esta es una de las primeras cosas que aprendemos sobre ella, que le encantan las historias de terror, algo a lo que las otras chicas reaccionan con sorpresa porque no lo esperarían de alguien como ella. En el primer acto, cuando esta nos acompaña a nuestra habitación, vemos su comportamiento impulsivo cuando nos lame el dedo para limpiarlo de sangre. Obviamente esto no es algo que una persona normal simplemente haría, y se vuelve bastante evidente que Yuri tiene problemas para controlar sus impulsos, especialmente cuando comienza a sentirse cómoda en la situación. Y además, la vemos esconder su brazo bajo su manga cuando regresa del baño, lo cual implica que las autolesiones ya existían desde mucho antes de Mónica. Y el factor más revelador sobre esto es que Yuri siempre usa ropa de manga larga, algo muy característico de las personas que pasan por esto. Parece que Yuri tiene tendencias autodestructivas siempre que sus emociones se ven disparadas, ya sean positivas o negativas. Incluso cuando se siente realmente emocionada, ella misma crea la necesidad por lesionarse. Y bueno, al final esto termina en una escena bastante perturbadora, una en la que ya no le es posible controlar sus impulsos. Sus miedos la llevan a intentos frenéticos de aferrarse a aquellos que la rodean, específicamente a ti. Y esto también la hace rechazar a los demás antes de que ellos puedan rechazarla a ella. Su obsesión, su comportamiento violento, sus cambios de humor y su baja autoestima la convierten en una persona muy confundida. Pero como mencioné al inicio, también hay otro padecimiento que la describe, el obsesivo compulsivo, el cual se separa en dos categorías. La obsesión, que se refiere a pensamientos incontrolables y recurrentes sobre una temática, y la compulsión, que significa realizar un comportamiento de una manera repetida. El primero de estos problemas podemos verlo reflejado en sus poemas, los cuales siempre parecen hablar sobre temáticas oscuras, la muerte o la sangre. Existe una obsesión bastante marcada que Yuri no parece poder controlar, y la compulsión viene en forma de las autolesiones. Estos son algunos de los puntos destacables sobre esta condición: sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento, tener pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo, y tener pensamientos no deseados, prohibidos o tabús relacionados con el sexo, la religión o el daño. ¿Te suena familiar? Estoy seguro que sí. Pero esto nos lleva al último punto, al último gran personaje de esta franquicia, Natsuki. De todas las chicas que aparecen en el juego, Natsuki es relativamente la más saludable, al menos en cuestiones psicológicas, porque parece ser que ella es la única que no sufre de algún padecimiento mental, aunque claro, esto no significa que todo se encuentre bien con su vida. A primera instancia podría parecer que su único problema es su actitud, porque constantemente se muestra enojada, pero más adelante, el juego discretamente nos hace entender que Natsuki tiene un padre abusivo. Podemos verlo sobre todo en algunos de sus poemas, en donde dice que le gusta cuando su padre no tiene energía para nada, porque eso significa que no la puede golpear. También entendemos que esta es la razón por la que prefiere quedarse en el club de literatura en lugar de ir a su hogar. El hecho de que guarde su colección de mangas en el salón es un gran indicativo de lo poco que disfruta estar en su casa. Las alteraciones que Mónica hace a los rasgos negativos de Natsuki solo empeoran la relación
relación con su padre, haciendo que diga cosas como mi papá me daría una paliza si viera eso. Además, Mónica nos menciona que el padre de Natsuki no le da dinero ni almuerzo para la escuela, y cuando ésta se queda dormida durante una de las sesiones, Mónica dice que es por desnutrición, lo cual obviamente es un intento de manipulación por parte de ella, pero aún así, su constante agresividad y malos humores solo son el resultado de vivir en un hogar en donde pasa hambre y en donde constantemente tiene que luchar contra los demás para tener tiempo para ella misma. Probablemente aprendió a cocinar porque sus padres nunca se preocuparon por ella, forzándola a valerse por sí misma, incluso al punto de buscar monedas tiradas para poder comprarse algo de comer. Y aún así, a pesar de todo, ella es la única lo suficientemente consciente para notar que todo el mundo estaba cambiando, porque al no tener un padecimiento mental que pudiera ser explotado, el efecto que Mónica tiene sobre ella no es psicológico, en su lugar es emocional, lo cual lamentablemente no la ayuda demasiado. Doki Doki es un excelente ejemplo de cómo hablar sobre estas temáticas de una manera coherente, pero su punto más importante es que no intenta ser condescendiente, nos muestra la realidad que hay detrás de estos padecimientos, incluso cuando esta es un poco difícil de asimilar. Pero bueno, esta es solo mi opinión, me encantaría escuchar la de ustedes también, así que si tienen algo que decir los estaré leyendo en los comentarios. Y si te gusta el contenido y lo que hay en el canal, considera apoyarme a través de Patreon. $1 al mes puede hacer la diferencia para que este tipo de videos puedan continuar existiendo. Y además no solo tendrás acceso anticipado al contenido, sino que también aparecerás en los créditos. Pero en fin, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y le agradezco mucho a todos los Patreons, especialmente a Eric Aguilera, el mayor aportador del canal. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.